Amigos, ¿qué tal? Una vez ya sabiendo las propiedades límites derivadas, vamos a aprender cómo hallar la longitud de arco de alguna función, ¿no? Ya no, por ejemplo, si son figuras geométricas, podemos determinar aplicando ciertas fórmulas, ¿no? Del perímetro. Pero en este caso, cuando se nos presenta eh, la longitud de arco de alguna función, es casi eh, esas fórmulas quedan casi inservibles, ¿no? Entonces vamos a determinar en este caso cómo o de dónde sale la fórmula, cómo se aproxima en el campo de los reales al cuadrado, o sea, en el plano x y, ¿no? Veamos. Entonces, chicos, por ejemplo, acá en el panel se muestra tres esquemas, ¿no? Hay tres funciones diferentes. Aquí tenemos una función lineal, una función cuadrática y una relación, ¿no? Entonces lo que nos pide acá es hallar la longitud de este sector de esta función, ¿no? Acá, por ejemplo, como es una línea recta, por Pitágoras se puede definir de manera inmediata, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa longitud es parte de una parábola, por ejemplo? Entonces eso vamos a aproximarlo, ¿sí? Y la fórmula para determinar esa longitud de arco desde ciertos valores, ya sea para las x o ya sea para las y, siempre vamos a demostrar que se utiliza esta fórmula que se muestra a continuación, ¿no? La longitud de arco es la integral de dónde a dónde va la longitud en las abscisas, ¿no? Por ejemplo, acá en el panel va desde menos 1 a 2, acá iría menos 1 a 2, ¿no? Raíz de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado por la diferencial de x, ¿no? Esta integral con esta diferencial nos hace pensar que esta longitud de arco tiene una primitiva, ¿no? O sea, eh, es una función, ¿no? Por lo tanto, tenemos que integrar para reemplazar estos valores. Entonces, jóvenes, chicos, para hallar la longitud de arco, para hallar esa fórmula, para demostrar necesitamos una función representada en el plano cartesiano. Entonces, para ello tenemos el eje de las abscisas, ¿no? Y el eje de las ordenadas, y vamos a trabajar con una función, digamos una función cuadrática, y esta función lo vamos a representar en el plano cartesiano, ¿no? Tenemos la función y nosotros deseamos hallar la longitud de arco desde de un sector, ¿no? De esa función, digamos desde el punto A, que tiene como abscisa x1, y un punto B que tiene como abscisa x2. Nosotros deseamos saber la longitud del arco AB. No sabemos la longitud del arco AB, ya sea sombreado, entonces no sabemos, ¿no? ¿Cómo hallamos eso? Vamos a demostrar. Entonces, jóvenes, eh, ahora al arco AB, para demostrar la fórmula, al arco AB vamos a particionarle de tal manera que contenga pequeños sectores que pertenecen a AB, de tal manera que todos ellos, como se está mostrando ahí, sumen, ¿no? Que al sumar todos ellos nos dan la longitud del arco AB. Ahora, estos pequeños segmentos, ¿sí? Sectores, son tan pequeños que, que se pueden ser líneas rectas, ¿no? Por lo tanto, se dice que estos pequeños sectores son rectificables. Entonces veamos qué sucede, ¿no? Entre el punto A, B.
Entonces, ahora desde el punto A hasta el punto B minúscula hemos acercado la gráfica, ¿no? Suponemos. Y, y ahí observamos. Vamos a observar el punto B tiene coordenadas x2 con y2. Por lo tanto, esta diferencia de x2 menos x1 va a ser un segmento. ¿Sí? Este es el E1, por cierto. Va a ser un segmento de tal manera que este segmento va a ser tan pequeño, que cada vez se va a aproximar, o cada vez que estos dos segmentos, tanto para la variación de y, que viene a ser y2 menos y1, cada vez que sean tan pequeños, lo que van a formar arriba, ¿no? Nos da idea de algo, ¿no? Ahora, esa variación de x significa este segmento desde el x1 a x2, ¿no? ¿Cuánto hay? En valores absolutos sería x2 menos x1, ¿no? Igualito variación de y sería y2 menos y1. O sea, quiere decir posición final menos posición inicial, ¿no? Ahora, sabemos también que L1 es tan pequeño, ¿no? Por lo tanto, estas variaciones también van a ser muy pequeñas, ¿no? Eso sucede desde A hasta el punto B. Entonces, como ya estamos viendo, ¿no? Establecemos que L1 es tan pequeño, por lo tanto, si nosotros unimos el punto A con el punto B, suponiendo que L1 es tan pequeño, se formaría ahí un triángulo rectángulo, de tal manera que su hipotenusa va a ser L1, suponiendo que para las abscisas, o sea, para este cateto, esta variación de x es tan pequeño, y también esta variación de y es tan pequeño que hacen suponer que L1 es una recta, ¿no? Se aproxima a una recta. Por lo tanto, ese sector, cada vez que estas variaciones son tan pequeñas, este sector tiende a su verdadero valor, ¿no? Tiende a una línea recta. Entonces aquí podemos hacer algo, ¿no? Podemos relacionar L1 con estas variaciones, con estos segmentos. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Saldría que la hipotenusa al cuadrado, o sea, L1 al cuadrado, debe ser igual a variación de x al cuadrado más la variación de y al cuadrado. Despejando acá L1, L1 viene a ser el sector desde A hasta B cuando estas variaciones son pequeñas. Entonces L1 sería raíz de la suma al cuadrado de las dos variaciones, ¿no? Variación de x al cuadrado más variación de y al cuadrado. Eso para L1. Ahora, ¿qué va a suceder del punto B hasta el punto C? Ahora fijémonos bien del punto B al punto C. Note que en el punto C minúscula tiene coordenadas x3 y el punto B tiene para las abscisas x2. Nuevamente relacionamos esa variación, nos va a dar variación de x, ¿no? Una nueva variación de x. Y para las abscisas igual, ¿no? Una nueva variación para y. Es decir, el sector L2, que viene a ser un pequeño segmento también, podemos relacionar ese pequeño segmento con este segmento, ¿no? Que se ha formado tanto para el eje X y como para el eje Y. Nuevamente entonces deduciríamos que L2 vendría a ser, ¿no? Muy pequeño y estas variaciones de y de x también son muy pequeñas, por lo tanto esto se aproxima a una línea recta y lo podremos relacionar como un triángulo rectángulo, ¿no? Por deducción entonces L2 vendría a ser a la raíz cuadrada de variación de x al cuadrado más variación de y al cuadrado.
Ahora acá esta variación es x sub i, ¿ya? Porque son diferentes. Ahora recordar que esto es x3 menos x2, este nuevo segmento que se forma para el eje x, ¿no? Y para el eje y, este nuevo segmento sería y3 menos y2, ¿no? Ahora veamos una generalización para todos. Entonces, generalizando, podemos decir que desde el punto A hasta el punto B mayúscula, ese sector, esa longitud de ese sector, está compuesto por n pequeñitos sectores, ¿no? De AB, de B a C, de D a E, de E a F y así sucesivamente hasta llegar a B. Entonces, toda esa longitud de AB vendría a ser la suma del segmento AB minúscula, BC, CEF, n pequeñas longitudes, ¿no? Nosotros sabemos que la longitud 1 es que si sumamos L1 más L2 y así sucesivamente hasta Ln, nos va a dar el verdadero valor de la longitud AB. Entonces, conocemos L1, que es la raíz cuadrada de la variación de x1 más la variación de y1, o sea, este segmento, relacionándolo todo por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, L2 de la misma manera, y así sucesivamente para L3, para L4, hasta Ln, ¿no? Es decir, entonces la aproximación quedaría de la siguiente manera, ¿no? Si reemplazamos en L1 su, su fórmula, ¿no? La raíz de variación de x1 más variación de y1 más sumamos L2, variación de x2 más variación de y2, o sea, el segmento que se forma ahí, más así sucesivamente hasta n veces, ¿no? N es tan pequeñitas estas longitudes que estas variaciones, que estos segmentos también son tan pequeños, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar, mira, en todos vemos casi la misma fórmula. Entonces, la longitud AB puede representarse como una sumatoria desde la longitud 1, ¿no? Hasta la longitud n de toda esa forma, ¿no? De raíz de variación de xy al cuadrado más la variación de y al cuadrado, ¿no? Entonces todo esto lo absorbimos mediante una sumatoria. En un primer momento eso vendría a ser la longitud AB. Ahora, recuerda siempre que estas variaciones son el y inicial, la variación de y es el y final menos el y inicial, no es un segmento. Igualito, la variación de x va a ser el x final menos el x inicial. Entonces, ahora hay que recordar también que para las ordenadas, o sea, para y, tú sabes que la función, digamos, y2 se puede conseguir reemplazando x en la función, ¿no? Entonces ese y2 se le puede expresar como f de x2, por ejemplo. Por eso es que en lugar de variación de y2, en lugar de y2 o de y sub j, vamos a representarlo como f de x sub i, ¿no? Menos el f de x sub i menos 1, o sea, del final menos el inicial, ¿no? Entonces, esto vamos a representar en la función, en la sumatoria que hemos hallado, ¿no? Entonces quedaría de la siguiente manera: la longitud AB sería la sumatoria de 1 hasta n de x sub i menos x sub i menos 1 al cuadrado, o sea, la variación de xy, más la variación de y, que se puede escribir de esta manera, ¿no? Todo elevado al
cuadrado. Entonces acá vamos a recordar también, ¿no?, que cuando la variación de y lo relacionamos con la variación de x, esto en el lenguaje analítico suele denominarse la derivada de y respecto a la derivada de x, ¿no? Se representa como una f' de la función, y esto a su vez sería la variación de y, que viene a ser todo esto dividido entre la variación de x, que viene a ser todo esto, ¿no? Eso es derivada, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es despejar esta diferencia, el f de x sub i menos el f de x sub i menos 1. Entonces, despejando ello, ¿no?, a eso le llaman el teorema del valor medio, sería igual a esta derivada de la función multiplicado por xi menos el xi menos 1, o sea, esa longitud, ¿no?, esa variación que hay. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esto acá en la función. Como ven ustedes, ya tenemos la función, ¿no? En lugar de esta parte resaltada de rojo, vamos a reemplazar por toda esta expresión. Entonces quedaría la longitud de AB, quedaría la sumatoria de la raíz de x sub i menos x sub i menos 1 al cuadrado más toda esta expresión, ¿no?, de la f de x derivada menos el x sub i menos el x sub i menos 1, todo elevado al cuadrado. Ahora, este exponente le afecta a los dos, ¿no? Quedaría acá, para esta parte quedaría f de x derivada al cuadrado más esta expresión elevada al cuadrado. Fíjate que estas dos expresiones de rojo son iguales. Es decir, estas dos expresiones, una vez afectada por el exponente, son iguales. Lo que vamos a hacer es factorizar entonces, ¿no? Entonces, factorizando, quedaría la longitud de AB vendría a ser igual a la sumatoria de 1 hasta n de la raíz de x sub i menos x sub i menos 1 al cuadrado, ¿no?, términos iguales. Acá, para que sea x sub i menos x sub i menos 1 al cuadrado, multiplicaríamos por 1 más el f de x derivada de f de x de esa función elevado al cuadrado. Entonces, reagrupando, en lugar de esta expresión ahora vamos a reemplazar que esto es lo mismo que la variación de x, ¿no? Entonces se simplifican exponentes para esta parte. Reagrupando, entonces quedaría la raíz de 1 más f de x derivada al cuadrado por toda esta expresión. Ahora vamos a sustituir esto, recordando que eso viene a ser la variación de un x sub i, ¿no? Cualquiera de ellos. El x sub i, ¿no? Si el i fuera n sería 20, sería el x20, ¿no? x20 menos el x19, es un segmento. Ahora sustituimos. Entonces, sustituyendo, quedaría que la longitud de AB vendría a ser a la sumatoria de la raíz de 1 más f de x derivada i al cuadrado multiplicada por la variación de xi menos x sub i menos 1. Todo eso significa variación de x, no es la variación de x sub i. Además, sabemos que esta variación de x sub i en el lenguaje analítico se llama la derivada de x. Entonces, quedaría toda la expresión, toda esa fórmula por la derivada de x sub i, ¿no? Entonces, ahora hay que recordar que si cada una de estas variaciones, si sumamos todas estas pequeñas longitudes y cada vez estas pequeñas longitudes se aproximan a 0, entonces quiere decir
que esta sumatoria, estos valores cada vez se acercan a sus verdaderos valores, ¿no? Cada vez que tienden a cero se acercan a una recta, a un segmento de recta y a un segmento de recta verdadero, ¿no? Un verdadero valor. Y si sumamos todo ello, quedaría como el verdadero valor de la longitud AB. Entonces, esa sumatoria, aplicando la suma de Riemann, lo podemos expresar Riemann como una integral de esa función, ¿sí? Pero desde los valores extremos solamente, ¿no? Desde el punto inicial para las abscisas hasta el punto final, ¿no? Todo por la diferencial de x y. Entonces ya la fórmula va tomando forma y falta un detalle que vamos a ver a continuación. Entonces, como mencionábamos, ¿no? Esa longitud de AB vendría a ser como la integral de A hasta B. Estos son los valores, formalmente ya estamos definiendo, son los valores, valor inicial y final de la longitud de arco, ¿sí? Para las abscisas, por la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado por la derivada de x sub i, ¿no? Ahora, como estos se aproximaron a su verdadero valor, este x sub i se puede sustituir como solamente la variación de x, ¿no? La diferencial de x. Y al igual que esta derivada de esta función, ¿no? Es de una sola función, como si fuera. Entonces ya demostramos y así queda la fórmula para hallar la longitud de arco. Ahora, esta derivada y esta integral nos hace suponer que esa longitud de arco tiene una primitiva, ¿no? Es una función en la cual debemos reemplazar el valor extremo menos el valor inferior, ¿no? Ahí quedaría entonces. Ahora, en síntesis, lo que decía, ¿no? Los valores extremos son x1 y x2, ¿no? La longitud de arco va para las abscisas desde x1 hasta x2. Entonces, en lugar de a y b reemplazamos x1, x2, la raíz de toda esta función por diferencial de x, ¿no? Expresado en su primitiva sería f de x2 menos f de x1, ¿no? Ahora, esa fórmula que demostramos anteriormente cumple o se puede aplicar cuando hay ciertas condiciones mínimas. Número 1, esa función, ¿no? Esa función de la cual queremos hallar la longitud de arco tiene que ser continua, ¿no? Si es discontinua se puede hallar por sectores, ¿no? Particionados. ¿Qué más? Por lo tanto, si es continua tiene que tener derivada también, ¿no? Entonces se dice que toda esta integral indefinida es elemental cuando tiene primitiva. Va a haber casos en los cuales no se va a poder integrar. Para jóvenes, se puede hallar conociendo los valores para y, digamos en el punto B el valor para y es y2 y la ordenada es para el punto A es y1. Conociendo y1 y y2, ¿se puede hallar la longitud de este arco? Sí, ¿no? Se llega a la siguiente fórmula, sería integral definida desde y1 hasta y2, ¿sí? Raíz de 1 más, ya no derivada de y sobre derivada de x, sino en este caso se invierte, ya sería derivada de x sobre derivada de y elevado al cuadrado, todo multiplicado por la diferencial de y, ¿sí? Se invierten las cosas nada más, ¿no? Normal nuevamente se integra y se aplica el mismo criterio.
¿Qué más? Podemos mencionar también que se puede hallar la longitud de arco de algunas funciones paramétricas o algunas relaciones, ¿sí? Acá la fórmula también se hace mediante deducción, pero esta vez solamente basta con derivar las funciones independientes, o sea, la función f de t o g de t de la función paramétrica, ¿no? Todo elevado al cuadrado, como ven acá en la fórmula, todo diferencial del tiempo, ¿no? Se puede integrar también para funciones paramétricas. Esto en el segundo, en otro video lo vamos a desarrollar. Adicionalmente, vamos a llegar a casos en la cual esta integral que vemos acá dentro de la fórmula va a ser no elemental, es decir, no va a tener integral conocida, ¿no? Eso cumple generalmente cuando este exponente n es mayor que 2, puede ser 3, 4, 5, 6. Y recomendación acá es no romperse la cabeza, no cavilar mucho, porque esta integral no tiene integral, no es posible, no es integral conocida. Entonces, lo que hacemos es aproximar esta integral mediante formas conocidas. Por ejemplo, podemos aplicar el método del trapecio, el método de Simpson, ¿no? Y claro, estos son los más conocidos, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta ahí llegamos por el día de hoy. No se olviden en la próxima sesión. Muchas gracias.